¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda el doctor Miguel Ángel Flores Miñano, soy médico cirujano plástico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy, en nuestro segmento Tu Salud Primero, vamos a hablar del tema de liposucción, los riesgos y beneficios de esta cirugía como cirugía estética, pero también hay que recordar que la liposucción también se puede utilizar con fines reconstructivos. Muchos me han preguntado si en el hospital tenemos este servicio de hacer liposucción, lipoescultura. En el hospital no hacemos cirugía estética, lo que nosotros nos dedicamos es hacer cirugía reconstructiva. Y en la cirugía reconstructiva sí hacemos uso de la liposucción y de la transferencia de tejido graso. Esa lipotransferencia, que muchos lo promocionan también como parte del arsenal de la cirugía estética, es un procedimiento que también se utiliza en cirugía reconstructiva en casos, por ejemplo, de malformaciones que ya sean congénitas o adquiridas por un accidente y que necesitan de repente una pérdida importante de tejido, de volumen. Podemos también solucionar con la lipotransferencia a través de la liposucción. Bien, voy a explicar en qué consiste. Bueno, es un procedimiento quirúrgico que consiste en extraer la grasa mediante unas cánulas, ¿no? La liposucción es extracción de grasa mediante unas cánulas. Utilizamos una solución especial que permite que la grasa pueda ser extraída con un mínimo porcentaje de sangre, ¿no? Para que no pueda, porque si no utilizáramos elementos especiales o si no utilizáramos de repente soluciones especiales, saldría sangre con grasa, entonces el paciente perdería mucha sangre. Y es por esto que utilizamos esta solución. Se extrae la grasa mediante las cánulas y esta grasa, cuando es obtenida en una condición de esterilidad, podemos almacenarla y transferirla a otra zona del cuerpo. En el caso de la cirugía reconstructiva, esta herramienta es muy útil porque podemos reconstruir extensas zonas de cuerpos, pacientes que tienen unas enfermedades que son a veces muy deformantes, entonces se puede utilizar estos procedimientos. En cirugía estética es muy amplio y conocido el uso de la técnica de liposucción en la llamada lipoescultura. Una liposucción puede ser localizada sin llegar a ser una lipoescultura. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos lipoaspiración, sacamos grasa, eso ya es una liposucción, ya sea poco o ya sea mucho, y esa liposucción va a generar un cambio en la zona de la cual hemos extraído. Cuando nosotros lo hacemos sistemáticamente, cuando lo hacemos programadamente por ciertas zonas, podemos llegar a hacer cierta modelación de un área. En el caso de la lipoescultura, nosotros retiramos tejido graso, por ejemplo, del abdomen, de los flancos, de la espalda, de los brazos, para poder esculpir de alguna manera la figura y el contorno corporal. Por eso es que la liposucción se considera una cirugía de contorno corporal. Cuando retiramos esta grasa a su vez la podemos transferir, hacemos la lipotransferencia, inyectamos grasa en otras zonas que pueden ser caderas, que pueden ser región glútea, ¿no? En algunas personas también podemos utilizarlo en las regiones nasogenianas como parte de la cirugía de rejuvenecimiento para borrar ciertos surcos o ciertas depresiones que tienen, por ejemplo, en la cara. También se utiliza para eso, no solamente para dar volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una lipoescultura. Quitamos y colocamos. Puede ser un área parcial o puede ser completa, ¿no? Puede ser axilas, brazos o también abdomen anterior, espalda baja, espalda alta, ¿no? Entonces nosotros sistematizamos la cirugía para poder armonizar el contorno corporal y hacer la transferencia. Para poder nosotros hacer esta cirugía de lipotransferencia, liposucción, el paciente no es que llega un día e inmediatamente ingresa a las operaciones. Nada de eso. Lo que se hace es hacer una entrevista previa al paciente, tomarle el índice de masa corporal y en base a esto nosotros hacer un perfil del paciente si es que tiene o no tiene factores de riesgo que podrían condicionar a una futura complicación de realizarse el procedimiento. Entonces el paciente ya completamente, digamos, educado por nosotros, sabiendo cuáles son sus factores de riesgo para poder prevenirlos o disminuirlos y
teniendo los exámenes prequirúrgicos, que son, ya que es una cirugía, generalmente son cirugías muy grandes, necesitan los exámenes preoperatorios completos, tanto como lo que es perfil de coagulación, hemograma, el riesgo quirúrgico cardiológico, en algunos casos el riesgo quirúrgico neumológico, el perfil de renal, ¿no? Son necesarios para saber el estado físico previo del paciente. Una vez teniendo ya todos los datos, se le pregunta al paciente en una entrevista cuáles son las enfermedades posibles que él sufre, primero que nada, o los posibles factores de riesgo que pueda tener asociados. Para nosotros, parte de las principales complicaciones que se pueden ver en este tipo de procedimientos y nuestro principal temor y al cual nosotros vamos enfocados en la búsqueda de factores de riesgo generalmente es la tromboembolia pulmonar o la trombosis venosa. Entonces, hay factores de riesgo que nos indican que un paciente no debe eliminar factores de riesgo para poder ser intervenido. Uno de ellos es el índice de masa corporal. El paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 30 debe ser evaluado porque no podríamos hacerle una lipoescultura completa, ¿no? Un paciente fumador, un paciente que consume anticonceptivos hormonales. Sabemos que los anticonceptivos hormonales pues, son un factor precisamente condicionante y de riesgo para la trombosis. También vemos si el paciente un historial de viajes recientes, cuántas horas antes debe por lo menos estar sin viajes previos por lo menos un par de semanas, ¿no? Para que él pueda realizarse este tipo de procedimientos y que todos los riesgos salgan minimizados, disminuidos para que todo salga perfectamente bien. Durante la cirugía viene, bueno, eso es en cuanto a lo que es factores dependientes del paciente, ¿no? Tanto su estado físico, sus factores de riesgo propios inherentes al paciente, vendría a ser lo que ya concierne a la intervención. Nosotros cuando ingresamos a sala de operaciones y teniendo en cuenta lo que trae consigo el paciente, tomamos decisiones, por ejemplo, de colocar profilaxis antitrombótica, de repente el tiempo operatorio, ¿no? Inclusive en la entrevista con el anestesiólogo, porque como han de saber es todo un equipo multidisciplinario que ingresa a sala de operaciones, no solamente ingresa el cirujano plástico, sino también ingresa el anestesiólogo, que es el que va a ver el estado del paciente durante el acto quirúrgico. Entonces, todo esto es un engranaje que debe encajar perfectamente para que la salud del paciente salga en óptima, para que nosotros tengamos éxito en la cirugía y no haya mayor complicación. Cuando ya hemos manejado los factores de riesgo, vendrían a ser ya la parte de técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, una recomendación a las personas que se van a hacer este tipo de procedimientos, intervenciones quirúrgicas, es pues decirles que se los hagan con el profesional adecuado. Tiene que ser un cirujano plástico acreditado con Colegio Médico del Perú y con Registro Nacional de Especialidad y entonces eso les va a dar pues la confianza y la seguridad de que puedan estar confiando su salud en unas manos que conocen del tema y que saben manejar, no solamente saber manejar la cirugía, sino también las posibles complicaciones que podrían derivarse del acto quirúrgico. Bien, nos han hecho algunas preguntas, por ejemplo, si este tipo de cirugías se realizan acá en nuestro hospital o en los hospitales públicos. Bien, la respuesta pues es que sí, podemos hacer liposucciones, pero con fines de cirugía reconstructiva. En los hospitales no hacemos cirugía estética, pero sí hacemos cirugía con fines de reconstrucción. Como les expliqué al inicio, en caso de enfermedades congénitas o accidentes que requieren pues una deformidad, que requiere pues la transferencia de tejidos como el tejido graso para poder llegar a obtener casi una normalidad de una zona que pueda haber estado mutilada, pues aquí hacemos ese tipo de procedimientos y el procedimiento es muy similar a lo que hacemos fuera del hospital, porque yo también hago cirugía estética, de repente en mi práctica privada. El procedimiento para la que es cirugía reconstructiva es muy, muy similar. Claro, tiene otros criterios, otro enfoque, pero el procedimiento casi es el mismo, ¿no es cierto?
¿Quiénes no se pueden realizar una liposucción? Me preguntaban la vez pasada y bueno, pues como les mencioné, es aquellas personas que tienen factores de riesgo como fumadoras, quienes consumen anticoncepción hormonal, aquellas que tienen terapia hormonal de reemplazo, aquellas que tengan una patología que sea de riesgo vital, por ejemplo, una persona que tenga pues una afección cardíaca muy severa, de repente con un bypass o que esté anticoagulada crónica, esa persona no se puede realizar la cirugía. Entonces, por eso es importante la evaluación médica previa para que el paciente se eduque y para que el paciente sepa si puede o no puede realizarse la operación y si está en condiciones y está apta para hacerse una cirugía de este tipo, entonces el profesional se lo va a decir, le va a decir usted tiene este factor de riesgo, sus exámenes son sus exámenes y todo eso se va a integrar en la evaluación médica y vamos a poder tomar las decisiones que sean pertinentes para que todo salga perfecto, ¿no? Bien, ¿qué cuidados van a seguir en el posoperatorio? Bien, en caso de la cirugía estética, los cuidados posoperatorios que siempre les comento a los pacientes es que primero deben saber cómo es un posoperatorio de una liposucción o una lipoescultura, ¿no? Es una cirugía que tiende a drenar muchísimo líquido, entonces el paciente muchas veces, si es que no sabe o desconoce de que existe un gran drenaje, puede asustarse, puede llegar a tener hasta una crisis de pánico. Y esto debe decirlo el profesional al paciente de que existen estas posibilidades de alto drenaje, de que se va a manchar, etcétera, y recomendarle al paciente de que pueda tener faja y un cambio de su faja. Generalmente yo recomiendo al paciente que tenga 2 mudas de faja, dos fajas, una para que nosotros lo saquemos del posoperatorio con faja y luego hacemos el cambio, ¿no?, de faja en el día posoperatorio. También se le recomienda sesiones de masaje, drenaje linfático. Yo recomiendo 10 sesiones como mínimo, porque el manejo posoperatorio de la lipoescultura pues es importantísimo el hacer estos masajes para que el tejido tienda a tener una mejor cicatrización y un mejor pronóstico en cómo va evolucionando en el tiempo pues esta sacada de tejido adiposo, para que la piel pueda pegar, pueda retraer adecuadamente y no hayan problemas pues de grumos, problemas de irregularidades, ¿no? Y eso depende muchísimo del drenaje linfático. Generalmente se le recomienda el uso de la faja durante el primer mes y luego ya el ejercicio, de repente caminatas o un ejercicio aeróbico simple puede ser durante el segundo mes, ya ejercicio intenso ya a partir del tercer mes. No recomendamos de repente el consumo de dietas hipocalóricas para bajar de peso, ¿no?, en los posoperatorios. Recomendamos sí la consulta con nutricionista para dar de repente una nutrición adecuada al paciente, porque hay que recordar que después de la liposucción existe un proceso de cicatrización tan grande que el consumo calórico aumenta. Entonces tienden a bajar de peso, sí, pero hay que recordar que las liposucciones, las cirugías de contorno corporal, no son cirugías para bajar de peso. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Las cirugías para bajar de peso son las cirugías metabólicas o cirugías bariátricas. Y la cirugía bariátrica es hecha por cirujano general especializado en cirugía bariátrica, que es la cirugía, por ejemplo, la famosa manga gástrica, ¿no?, que ahora está bastante difundida. Es una cirugía metabólica que sí tiene un efecto en la baja de peso del paciente, pero la liposucción no. La liposucción es para dar contorno corporal y sus efectos no son para bajar de peso, sino para dar contorno corporal. Hay que diferenciar entre una cirugía estética y una cirugía metabólica. ¿De acuerdo? Bien, eso es básicamente... también olvidaba que del posoperatorio inmediato al día siguiente, de repente de la cirugía, ya al paciente se le dice la deambulación precoz, ¿no? El paciente debe salir, empezar a caminar, no salir de la casa, sino caminar en la casa, porque eso ayuda a evitar precisamente la trombosis. Bien, ya con todo esto, que quisiera pues darle las gracias pues al
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, quien me da la oportunidad pues, de poder brindarles esta información tan valiosa para aquellas personas que quieran someterse de repente a esta cirugía estética. Muchas gracias y saludos.